Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Darien. Buenas tardes, Franco. ¿Cómo están, muchachos? Buenas. Listo, a ver, mientras se conectan sus compañeros. Recordarles que mañana tenemos recuperación. Mañana recuperamos, ya, muchachos. Listo, vamos a ver qué tenemos para hoy día. Listo, mientras se van conectando sus compañeros, vamos a empezar con nuestra actividad. Para compartirles su material. Buenas tardes, Molina Martínez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo están? Listo, vamos a compartir su material. Ya, voy a compartir su material. Buenas tardes, Marín. Listo, le estoy compartiendo, muchachos, el material de esta semana. Listo, buenas tardes, Marín. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Listo, mientras se van conectando sus compañeros. Y a ver, ¿qué tenemos para esta semana, muchachos? Vamos a ver qué trabajamos esta semana. Vamos a indagar sobre los alimentos que contienen mayor cantidad de almidón. Listo, la pregunta es, ¿qué entendemos por indagar? ¿Qué entendemos por indagar, muchachos? Díganme ustedes, ¿qué entendemos por indagar? ¿Qué entendemos por indagar? Buscar una respuesta a una incógnita. Ya, muy bien. Dar información, ¿no? Dar solución. A ver, ¿qué más? Investigar. Investigar, muy bien. ¿Qué más? Indagar, investigar, buscar, reconocer, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a hacer esta semana tenemos esta actividad. Recordemos que mañana sábado tenemos recuperación por el día martes, ¿no? El día martes fue feriado recuperable, por lo tanto mañana tenemos actividad, muchachos. Entonces mañana nuestro horario es de 2 de la tarde, ¿no? 2 de la tarde vamos a resolver, pero mañana vamos a hacer una experiencia, vamos a realizar cierto laboratorio. En ese caso, ustedes en su casa van a utilizarlo como laboratorio, según la que nos pide directamente esta experiencia, ¿no? La semana pasada hemos visto, ¿no? Hemos reconocido sobre las células que tienen energía a través de los alimentos, por lo tanto, en esta sesión vamos a reconocer, ¿no? O debemos de identificar los alimentos que contienen mayor cantidad de almidón, ¿no? Entonces, lo cual nos va a permitir incluir en nuestra alimentación diaria de acuerdo con los recursos que tenemos en nuestra comunidad. Bueno, dicho esto, que tenemos en nuestros hogares. Listo, mientras van escribiendo. La semana pasada yo les hablé sobre los carbohidratos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los carbohidratos para poder entender más el tema de hoy día. ¿Ya? Vamos a entender bien el tema de hoy día. Muy buenas tardes, Ruth. Listo, buenas tardes. Mientras van escribiendo en su cuaderno esas preguntas, ahorita vamos a resolver, ¿no? Voy a explicarles en función de los carbohidratos. Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las vitaminas. Recuerden que son compuestos orgánicos, funcionales en los organismos de todos los seres vivos. Pero en este caso, al hablar de los carbohidratos, un ratito, ahí está, son compuestos, en este caso, ternarios. ¿Por qué son compuestos ternarios? Porque tienen en su estructura al carbono, al hidrógeno y al oxígeno. Carbono, hidrógeno, oxígeno. También por ahí lo reconocen como CHO, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, CHO. Otras moléculas, por ejemplo, como los lípidos, ¿no? Las proteínas, tienen también en su estructura el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, pero además de ellos tienen otras, en este caso como el nitrógeno, el fósforo, el azufre. En nuestro organismo son 32 elementos que son necesarios para los seres vivos, ¿no? Hablamos puntualmente de los carbohidratos. También se les conoce como hidratos de carbono o glúcidos.
Recordemos que, al igual que los lípidos, tienen funciones, ¿no? En este caso, como energética, reserva energética. Hemos hablado fundamental la semana pasada, porque van a permitir que al llegar a la célula, ¿no? Se libere, se rompa esa molécula y puedan obtener, ¿no? En la glucólisis y en cierto ciclo, ¿no? Obtener en forma de ATP. Entonces van a transformarse en esa parte interna. De reserva, sabemos que al igual de no ser sintetizados correctamente, se van a reservar en nuestro organismo, ¿no? Ahí como que nos permite llenarse nuestro rollito, nuestros gorditos. Y en la parte estructural están presentes en las células, como la glucosa, ¿no? En la pared celular, como la celulosa, en los artrópodos, presente en su estructura, ¿no? Como la quitina, en nuestros huesos, en nuestros cartílagos, ¿no? Como la condroitina y en las, hablamos también de las bacterias, ¿no? Como el péptidoglucano. Ahora, ¿cómo reconocemos nosotros a los carbohidratos, ¿no? En los alimentos que consumimos son de sabor dulce, ¿no? ¿Qué más hemos indicado? Son productos de la fotosíntesis, por lo tanto, sabemos que las plantas son los que lo van a producir, ¿no? Entonces, de ahí van a ser obtenidos, por lo tanto, en esa forma, en su estructura original como un monosacárido, ¿no? Se obtienen a partir de los azúcares, de los almidones, que es la clase que vamos a trabajar hoy día, ¿no? Recuerden que además liberan energía. Entonces, al reconocer este tipo de carbohidratos, son tres. En este caso, los monosacáridos es un tipo de una hexosa, ¿no? Que van a tener 6 carbonos en su estructura interna. Pueden ser en una estructura lineal, ¿no? Linealmente constituidos o formando ciclos, ¿no? Un ciclo cerrado en este caso. Eh, Presentes, ¿no? En este tipo de monosacáridos, como la glucosa, la fructosa y la galactosa. Su fórmula química es el carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6, ¿no? En su estructura interna. Ahora, hablamos de los monosacáridos, pero estos monosacáridos cuando llegan a hidrolizarse, cuando llegan a juntarse dos monosacáridos, forman los disacáridos, ¿no? En este caso, dos glucosas, al juntarse, al hidrolizarse esas dos glucosas, obtenemos una maltosa, más agua. Recuerden que dos monosacáridos al juntarse forman, ¿no? Otro, en este caso carbohidratos, un disacárido, pero van a liberar en su estructura agua. Entonces, recordemos la fórmula del agua, el hidrógeno, 2 oxígeno, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos dos hidrógenos presentes y un oxígeno. Por lo tanto, si nosotros sumamos el carbono 6 de la glucosa más el carbono 6 de la glucosa, debemos de tener 12 carbonos. Del hidrógeno 12 más 12 del otro, por lo tanto serían 24, pero como liberan una molécula de agua, solo vamos a obtener 22, ¿no? Y lo que es el oxígeno, 6 más 6 serían 12, pero como se libera la molécula, en este caso de agua, presente un oxígeno, entonces nos quedarían 11 más el agua. Eso va a suceder también con la sacarosa, ¿no? La sacarosa también es un disacárido que se forma a través de la glucosa más la fructosa. Y en el caso de la lactosa, también siendo un disacárido, se forma por la glucosa más la galactosa. Entonces, ellos van a liberar agua. Además de los disacáridos, tenemos también el grupo de los polisacáridos, que aquí sí se encuentra el almidón, lo que vamos a determinar hoy día, ¿no? Eh, al glucógeno, ¿no? También se obtiene por polisacárido y a la celulosa. En el caso de ellos, son más de dos, en este caso incluso tres, ¿no? Monosacáridos o más, que en su estructura interna van a juntarse, incluso se juntan monosacáridos con disacáridos, ¿no? Para formar directamente esos polisacáridos, varios, dice, polivarios, ¿no? En función a ellos. Entonces, en nuestra actividad vamos a trabajar ellos, muchachos, pero la pregunta es, ¿nosotros cómo reconocemos a los almidones, ¿no? De nuestro alimento diario, de los desayunos, de los almuerzos, de las cenas que consumimos, o por ahí las entrecenas, entre los almuerzos, entre los desayunos, ¿cómo se obtienen, no?
o cómo reconocemos directamente a los alimentos que tienen almidón. Eh, de los productos, ¿no?, que la semana pasada nombramos, del que tienen presencia de carbohidratos, en especial almidones, hablamos de la papa, del arroz, del camote, del plátano, de la leche, de las carnes, ¿no? Entonces, se encuentran presentes, pero ¿en cuál de esos alimentos tendrá mayor cantidad de almidón? ¿O cómo reconocemos, ¿no?, esa presencia de almidón? Por lo tanto, en casa, ¿cómo reconocen en casa? ¿Cómo seleccionan, muchachos, los alimentos ustedes que contienen algo, almidón? A ver, díganme ustedes, a ver cuál es su experiencia por lo que le han contado en casa, ¿no? El almidón se obtiene de esta manera, le dicen en casa, ¿no? De una forma, en este caso, experimental, empírica, ¿no? Algo empírico, con los conceptos de casa. ¿Saben obtener el almidón, muchachos, de forma normal, tradicional? ¿Cómo reconocen a los alimentos? A ver, la pregunta. ¿Mm? ¿Qué me dice Molina? ¿Qué me dice Franco? Suni, Darin, Ruth. ¿Cómo obtienen o cómo reconocen que ese alimento tiene almidón? A ver, les doy por ahí una pista, una pista. Eh, Cuando ustedes de repente alguna vez su mamá, papá o algún familiar les dice, muchachos, ya son las 12 del día, ya prepárate, anda, ayúdame con preparando el arroz. ¿Qué hacemos para preparar el arroz, muchachos? Díganme ustedes, ¿qué hacemos primer paso para preparar el arroz? Luego de medir la taza de arroz. Se lava. Poner el agua. Ya, cuando lavan ese arroz, ¿qué reconocen ahí en el lavado del arroz? A ver, ¿qué reconocen en el lavado del arroz? ¿Cómo sale el agua? Blanca, blanca. Color Blanca. blanco. Ah, Blanco. blanco, muchachos. ¿Y saben qué es eh, ese líquido blanquecino que se forma o por qué se forma? ¿Mm? ¿Por qué se forma, muchachos? Ya, ese es el almidón, muchachos. Ese es el almidón. Eso es almidón. Miren, ahí está el arroz. Y si yo les pregunto en la papa, cuando le dicen, ya, a ver, vamos a hacer hoy día papas fritas. ¿Quién no ha hecho papas fritas, no? ¿Quién se ha frito su rica papa? O sancochado su rica papa, ya por último. Por eso no me gusta frita, me gusta sancochada. Agarran, la lavan la papa, o de repente solo la pelan, ¿no? Y luego la lavan. Ahora sí viene el corte. Cortan su papa. ¿Qué pasa con que suelta la papa en ese momento, muchachos? Díganme ustedes. Espuma. Ya, puede ser, ya listo. A ver, miren, ahí está. Ruth ya nos está dando una pauta. A ver, ¿botará alguna sustancia líquida, media blanquecina o no? ¿Qué les ha pasado, muchachos? Cuéntenme, ¿sí o no? ¿Mm? ¿Y tu radio cuánto vale? En mi caso no, profesor. ¿Cómo? En mi caso sí, En mi caso sí, profesor. en mi caso A veces, Sí. profesor. Sí, miren, ahí está, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Reconocen o no se han dado cuenta? A ver, listo. Cuando cortan la papa y cortan ahí, tac, 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 la cortan, ¿sí o no? Botan un líquido ahí, su agüita, y esa agüita media blanquecina. Han visto el cuchillo que se torna, y han sentido si se seca, ¿no? Ahí sienten ahí la fécula, ¿no? La fécula, en ese caso, el almidón, muchachos. La papa bota almidón, el arroz bota almidón, la yuca bota almidón. ¿Ustedes han puesto a sancochar yuca? ¿Qué color se torna el agua cuando hierve la yuca? ¿Mm? No sé, media colorea, media blanca, muchachos. sí, sí, también. Sí, también, ¿ah? Cuando han dado una mordida, por ejemplo, a la papaya, ¿han cortado ustedes la papaya media verde? Media verde, por ahí, ¿no? O cuando cortan la papaya, muerden la papaya. ¿Qué sabor tiene la papaya, muchachos? Mmm, medio dulce. Profesor, los dulces
Las frutas, todas las frutas, todos los alimentos, muchachos, contienen almidón, ¿ya? Pero son distintas formas de almidón, sí. En el caso de las papas, de los tubérculos, en este caso la yuca, los camotes, los yacones, es un almidón cristalizado, ¿no? El arroz, la cebada, la avena, ¿sí o no? Cada vez que han hecho avena, ¿sí o no? Dígame, miéntenme, cuando han preparado avena, ya vamos a preparar avena, una cucharada, 2 cucharadas colmadas de avena en una taza con agua, ¿cómo se forma el agua? Ahí está. ¿Sí o no? ¿O no han preparado avena? Lo que no preparan, muchachos, ustedes, ¿no? Lo que no ayudan en casa, ¿no? Listo, ahí está la avena. Cuando preparan la mazamorra, ahí está el almidón, ¿no? En ese caso la harina y camote. Muy bien, entonces de esa forma, muchachos, se obtiene el almidón, ¿no? El almidón son varios tipos de almidón. El almidón cristalizado que se obtiene en función de la papa, ¿no? Esa sustancita blanca, esa va a ser su harina, ¿no? Entonces, seleccionamos en función de la harina, de esa harina o de los sabores dulces. Cada vez que ustedes han comido de repente por ahí alguna lechuga, lavan la lechuga, ¿no? Y la lechuga se come cruda, comen y tiene un sabor agradable, medio dulce, y ahí eso es almidón, ¿no? Entonces, no es necesario que el almidón sea cristalizado, sea de forma de harina. También va a estar presente en los vegetales, ¿no? Cada vez que han comido una beterraga, si la han comido cruda, la han comido de repente sancochada, ¿no? En ese aspecto también, muchachos. Las zanahorias, todos los alimentos contienen almidones, ¿ya? Entonces, de distintas formas. Muy bien, vamos a visualizar. Ya listo, ya listo, ahí está. Muy bien, entonces seleccionamos al reconocer la presencia de harina y su sabor dulce, ¿ya muchachos? Excelente. Listo. La pregunta, ¿qué técnicas se emplean en casa para obtener? No, profesor, yo no recuerdo ninguna técnica, profe. Listo, miren muchachos. Una de las técnicas es el raspado, ¿no? Cuando se raspa, se raya, ¿no? De repente alguna vez han probado o han visto a sus familiares cuando dicen es bueno para los riñones, ¿no? El agua de papa con, en este caso con el agua de piña, ¿no? Creo que por ahí han escuchado eso. ¿No, muchachos? ¿O no han escuchado eso? Parece que no he escuchado o no he escuchado. Ya, el agua de papa, ¿no? ¿Qué hacen con la papa? La rayan la papa, ¿no? Y ese almidoncito se toma, ¿no? En ayunas. Entonces, esa agua de papa también, muchachos. Cuando han sancochado las verduras, las frutas, ¿no? Se torna, bueno, en este caso la yuca, el camote, se torna medio blancuzca el agua, entonces ahí está la presencia. ¿Qué técnicas? El rallado, la hidratación, la deshidratación, el picado, ¿no? Cuando someten a temperaturas altas, muchas son las técnicas que pueden utilizar. Por lo tanto, esas técnicas las vamos a hacer presentes. ¿Existen variedades de almidón? Existen muchas variedades de almidón, pero en este caso nosotros vamos a reconocer dos tipos de almidones, ¿ya? Entonces, entre ellos, el AR1, que es el tipo de los vegetales, presente en todos los vegetales, ¿no? Todos los productos de las plantas, y el AR2, que se produce como almidón cristalizado. Ese almidón cristalizado, como les indiqué, cuando lavan por ahí el arroz, ¿no? Esa agüita, dejan reposar por 1 hora, por 2 horas, 3 horas, van a ver cómo se asienta, luego van a colocarlo en otro depósito, ¿no? Y así sucesivamente se obtiene el almidón. ¿Se puede medir? Sí, se puede medir, se tiene para reconocer cierta cantidad. Eso es lo que vamos a experimentar, muchachos, ¿no? Entonces, los tipos de almidones, que en este caso solo el cristalizado, ¿no? Porque el cristalizado es el que nosotros podemos, ¿no? Identificar en función de papa, camote, de esos productos que consumen a diario, ¿no? ¿Quién no come papa? ¿Quién no come camote? ¿Quién no come yuca? ¿No? Ese, arroz, entonces cebada. Entonces, esos productos que tenemos en casa y son los más económicos, por indicarlo de esa forma, vamos a experimentar el día de mañana. Espero que mañana experimentemos con eso, muchachos. Listo, vamos a ver. Vamos a tomar en cuenta, listo, mientras están terminando de escribir. Nos piden tomar en cuenta para esta actividad seguir ciertos pasos porque debemos de elaborar un informe. Entonces,
El informe va a ser en función de realizar nuestra pregunta de investigación, obtener, en ese caso, las variables, formularnos la hipótesis y generar, en este caso, un objetivo. Y luego vamos a utilizar lo que nos proponen aquí en la actividad. ¿Ya? Entonces vamos a seguir esos pasos. Yo los voy a ayudar con el informe, muchachos. Yo mañana les voy a pasar ese informe, casi ya el 70%. El informe simplemente ustedes van a modificar con sus nombres, sus apellidos. Si desean formular una nueva pregunta, también si formulan la pregunta, modifican las variables, entonces en función a ello, ¿no? Pero la experiencia va a ser la misma, simplemente también van a cambiar en función de lo que corresponde al material a experimentar. Ya ustedes ya toman en cuenta estos materiales, simplemente yo los voy a colocar en función de lo que yo voy a realizar. Si ustedes desean, también trabajan con los mismos productos, pero van a poner a prueba directamente esa experiencia. ¿Ya, muchachos? Entonces, en el punto 2, para nuestra primera actividad, vamos a tomar en cuenta problematizar situaciones, formular pregunta de investigación, obtener las variables y la hipótesis con un objetivo. Diseñamos, miren que aquí diseñar, entonces primero debemos de diseñar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Obtener el almidón. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Entonces, con la experiencia, ¿no? Luego van a generar y van a registrar toda su información y en el material también van a encontrarse una tablita, esa tablita también se encuentra en ese material, analizamos los datos y vamos a evaluar. Entonces no podemos hacer esto, el punto 3, 4 y 5, porque aún no hemos diseñado, ¿no? Pero podemos ir adelantando en función de la información que nos piden aquí, ¿no? Aquí es una cosa son las preguntas que se formulan aquí y otra va a ser el informe, porque ustedes tienen que presentar un informe, ¿no? Profesor, tengo que realizar el informe, como te digo, ya va a estar casi al 70 o al 80%, solo tú vas a colocar tu punto de vista, tu experiencia y algunas cosas que vas a modificar. Listo. Problematizar situaciones. Recuerden, en esta etapa vamos a identificar nuestro problema de investigación. ¿Cuál es o qué debemos de investigar? Debemos de tener nuestras dos variables. Las dos variables van a ser las siguientes. Una, de los alimentos que consumimos, vamos a obtener almidón. Entonces tenemos ahí nuestras variables. La pregunta es, ¿cuál sería la pregunta de investigación, no? Listo, yo tengo una pregunta, de repente si la desean la toman y si no, pueden modificar y mejorarla, ¿no? De los alimentos que consumimos a diario, o pueden ser los alimentos que consumimos en nuestra alimentación, dieta alimenticia, alimentación, ¿cuáles son los que tienen mayor cantidad de almidón? Ustedes pueden modificar nuestra pregunta, pueden colocar en este caso, de los alimentos que consumo en el desayuno, de los cereales, o en ese caso pueden ustedes hablar, a ver, cereales, o pueden hablar cereales, o las legumbres, ¿no? ¿Cuáles contienen o quién nos aporta mayor cantidad de almidones? Entonces ustedes pueden modificar esa pregunta. Pero recuerden que está presente sus dos variables, ¿no? Lo que es los alimentos y almidón. Esas dos son las dos variables, ¿no? Las fuentes de almidones, cómo se contiene la cantidad de almidón. Entonces ahí está, almidón y alimentos, almidón y alimentos. Entonces está la causa y está el efecto. Entonces recordemos que ustedes pueden modificar esa pregunta, ¿ya? En función a ellos, recordemos que estas variables son manipulables, sí, porque en función a ellos nosotros nos planteamos, nos formulamos nuestra pregunta de investigación, lo que nosotros queremos reconocer, ¿no? En función a ello, posiblemente nos planteamos la pregunta, obtenemos ahí están las variables, recordemos que esas variables no se mueven, no son en este caso, pero sí podemos manipularlas porque podemos trabajar en reconocer lo que nosotros queramos investigar, ¿no? Entonces definimos bien la variable. Las variables entonces van a ser en ese caso almidón y alimento. Listo. ¿Cómo se obtiene almidón? De los alimentos, ¿no? Que consumimos a diario. Pueden modificar, variarlas, ustedes lo identifican, ¿ya? Ahora, la pregunta que nos formulan aquí.
¿por qué consideramos que las variables, ratito, mientras ustedes van escribiendo esa pregunta, ¿por qué consideramos que las variables independientes y dependientes tienen relación, ¿no? ¿Cuál es tu fundamento? Recuerden que las variables, ¿no?, siempre van a estar sujetas, van a ser una depende de la otra. Eso ustedes deben de reconocer, ¿no? Si nosotros de repente solo formulamos, se encuentra una de las variables, ¿no? De repente colocamos ahí los alimentos. Listo, los alimentos, pero ¿los alimentos qué? O de repente colocan los almidones. ¿Pero qué? ¿Los almidones de qué? ¿Ah? Entonces, en función a ellos, ¿no? Miren, entonces nos permite identificar y reconocer que las variables tienen que estar ahí, esas dos variables. Una depende mucho de la otra. De repente quieren colocar solo los alimentos, profesor, pero ¿qué quiero saber de los alimentos, no? Si tienen un valor proteínico, un valor nutricional, ¿no? O de repente la cantidad de proteína, la cantidad de, o de repente los bioelementos, o qué en este caso, qué nos proporcionan, ¿no? Entonces, miren, ahí está. Por eso las variables no son modificables, ¿no? En este caso, las variables dependen mucho de ellas y son manipulables, sí, porque nos permiten jugar, ¿no?, en ese aspecto para poder determinar un aspecto fundamental de ellas dos que tienen mucha relación. Entonces, recuerden que una depende mucho de la otra, ¿no? Y van a estar sujetas directamente a reformularse más adelante en el aspecto, ¿no? Se van a reformular más adelante porque ¿no?, en función a ellos. Por lo tanto, considerar. Entonces, ¿por qué decimos que la variable dependiente y dependiente tiene mucha relación? Porque una depende mucho de la otra. Entonces, están sujetas. Si una no está presente, por lo tanto, entonces, ¿qué podemos decir? El valor de esas variables, en este caso de esa variable dependiente, depende mucho de aquella variable independiente, ¿no? En este aspecto. Profesor, pero ¿qué pasaría, ¿no?, si yo no quiero determinar y reconocer? Simplemente la pregunta quedaría en algo que no se fundamenta con propiedad, ¿no? En ese caso, como les indiqué, simplemente si ustedes no colocan, de repente no colocan en este caso los alimentos, si quieren colocar en ese caso los almidones, pero ¿qué quieren saber de los almidones, ¿no? Por lo tanto, las variables en este caso, para nuestra pregunta definida, van a ser los almidones y el alimento, ¿no? Los almidones y el alimento. Entonces, depende una de la otra. ¿Qué queremos saber de los almidones? Si se encuentran presentes en el alimento que consumimos. ¿O qué queremos saber de los alimentos? ¿Qué queremos saber de los alimentos? Si tienen presencia o no de almidones, ¿no? En ese caso. Ya, muchachos, entonces, recordemos que depende mucho una de la otra. Ya depende mucho una de la otra. Ahora, la pregunta 2 es, ¿si esas variables pueden ser manipulables? Sí. Nos permiten ser manipulables porque en función de repente, ustedes formulan ya sus dos variables, solo alimento y almidones. Podemos decir, ¿no? Los alimentos que consumimos a diario tendrán mayor cantidad de almidones que, en este caso, a ver de qué más podemos identificar. Los almidones en función de los lípidos, miren, ¿no? Entonces ahí están trabajando, hay otra variable. Profesor, ya no quiero determinar la cantidad, quiero reconocer la presencia de los almidones, ¿no?, en
los alimentos que consumo en mi desayuno. Miren, ahí está. Entonces, ¿son manipulables? Sí. ¿Nos van a permitir que sean medibles? También. Porque recuerden que en función del experimento, ¿no? Nosotros vamos a darnos cuenta si estos aspectos, estas variables, ¿no? Se sujetan o no a ciertos cambios. Imaginemos que ustedes ahorita en el momento ya se encuentran experimentando, ¿no? Me dicen, profesor, mire, yo hoy día en la mañana he trabajado, por ejemplo, para poder reconocer la cantidad de almidón, por ejemplo, en este caso con el Quaker, ¿sí o no? En una taza de Quaker, en una taza de agua, en una taza de vidrio de 500 mililitros, he agregado, ¿sí o no? He agregado 200 mililitros de agua. Por lo tanto, le agregué, ¿sí o no?, 2 cucharadas de avena. Y en otro recipiente con la misma cantidad de agua, agregué, por ejemplo, imaginen que han agregado quinoa. Lo han dejado reposar por tanto tiempo, ¿no? Y luego han reconocido si verdaderamente tienen o no la misma cantidad de almidón o no. Entonces, de repente, otra experimentación. Agregaron mayor cantidad de Quaker, mayor cantidad de quinoa, menor cantidad de agua. Entonces, ¿son medibles? Sí, porque me va a permitir, ¿no?, que en la experiencia nosotros estas variables me permitan ser sujetas a reconocer, ¿no? En la experiencia nosotros nos vamos a dar cuenta, muchachos, nos vamos a dar cuenta si vamos en buen camino o, en este caso, esa pregunta de investigación también puede ser sujeta a cambiarse, porque eso también pasa, que la pregunta de investigación, de repente nosotros formulamos una pregunta, pero en la experiencia, ¿no?, nos damos cuenta que debemos de mejorarla en algo. Entonces, eso va a permitir, ¿no?, que sean manipulables, ¿no? Por eso te indican. ¿Cómo manipularemos la variable? Recuerden que van a ser manipulables en la experiencia, van a ser manipulables cuando nosotros empecemos a anotar directamente esos registros fundamentales. Por eso les indico que en este punto de la investigación es muy importante que nosotros generemos y gestionemos todos los datos, muchachos. Debemos de registrar toda la información. Además de tener la teoría, que también es fundamental. No tan solo quedarnos en la teoría, en los libros, ¿no? Es igual que yo les dijera, muchachos, ahorita vamos a preparar el arroz con pollo, y yo les indique cómo se prepara. Y ustedes van a quedar ahí, profesor, pero ¿me sale o no me sale? ¿Verdaderamente resulta o no resulta? ¿Ya? Un ratito, muchachos.
Oh, ahora sí, chicos, disculpen. Ahora sí. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces continuamos en cómo manipularon las variables. A ver, listos. Las variables van a ser siempre manipulables ya a partir de esos valores, de tabla de valores, ¿no? Representar mediante gráficas la información que nosotros podamos ir anotando, ¿sí o no? En este caso, en la experiencia. Es bueno experimentar, muchachos. No tan solo quedarnos con la teoría, sino con lo que dicen los libros, con lo que dicen las fuentes. También debemos de experimentar. Entonces, en las ciencias es fundamental la experimentación. ¿En qué medida controlaremos las variables? Sabemos que van a permitir, ¿no? Que al ser controladas se refieran directamente a ciertos valores, ¿no? Entonces, contribuyen, en este caso, o van a permitir, ¿sí o no?, que nosotros al identificar a en nuestra parte experimental, entonces nosotros podamos comprobar. Imaginemos que simplemente ustedes se quedan ahí con la teoría. Entonces, un buen investigador también, ¿no? Además de investigar, de reconocer, ¿no?, las fuentes, la teoría, las leyes que son fundamentales, debemos de basarnos en hechos que nosotros podamos directamente confirmar con la experiencia, ¿no? No tan solo quedarnos ahí en el nivel de lectura, ¿no? Investiguemos para poder experimentar y experimentemos con lo que tenemos en casa primero, con lo que tengamos en casa, ¿no? No podemos realizar una investigación de un tipo un poquito más grande, pero siempre enfoquémonos con lo que tengamos en el hogar, ¿ya? Con lo que tengamos en casa. Un ratito. Vamos aquí por acá. Esto sería la problematización. En lo que corresponde al diseño, miren aquí, el diseñar lo vamos a hacer mañana, ¿ya? Yo les voy a pasar hoy día, a partir de a las 6 termino con el otro grupo, ya les estoy enviando los materiales que vamos a emplear el día de mañana. Entonces, pueden utilizar de repente ustedes papa, pueden utilizar camote, pueden utilizar fideos, pueden utilizar arroz, pueden utilizar cebada, ¿no? Quaker, lo que ustedes quieran. Pueden utilizar una muestra, 2 muestras, lo que nos pidan. Nos piden aquí, si en este caso ustedes utilizan papa, camote, yuca, plátano, entonces previo lavado, y luego pelamos y luego vamos a rallar. Entonces ahí utilizaremos un rallador. Profesor, y si no tengo rallador, con una cuchara solo se va a raspar, ¿no? Porque también se puede raspar. Entonces, luego vamos a colocar en un recipiente que sea transparente, de preferencia sea milimetrado, ¿no? Para poder determinar, o de repente en ese caso, si tuvieran una jarrita milimetradora, donde van a tener que reconocer cierta cantidad, ¿no? En un recipiente, de preferencia plástico, de vidrio, no tanto porque en el vidrio recordemos que al manipular puede que se rompa, o bueno, yo sé que son grandes, ustedes van a poder manipular bien los objetos, ¿no? Entonces, de preferencia que sea transparente y que puedan observar, ¿sí o no? Cada vez cuando rayen, agreguen, ¿no?, agua a ese recipiente donde previo van a colocar el material rayado, ¿no? O en este caso, eh, con la cuchara o con el rallador. Luego vamos a filtrar con ayuda de un colador. Ahora, si las muestras están demasiado gruesas, podemos utilizar un pañito encima del colador o en este caso una servilleta, ¿no? Papel servilleta. De preferencia se pide papel filtro, pero como estamos adaptando a los materiales que tenemos, ¿no? Puede ser en función de las servilletas que son más resistentes a diferencia del papel higiénico, ¿ya? Y luego vamos a filtrar, y luego de filtrar, ustedes les piden que el agua repose, ¿no? Ese alimento repose 3 horas, y luego vamos a esperar otro reposo más. Luego vamos a pasar, ¿no? De 3 horas, mientras se asienta, pasamos a otro depósito, luego esperar, y luego vamos a obtener esas partes sólidas, ¿no? Que se encuentra ahí en el agua. Entonces vamos a observar ese almidón, ustedes van a reconocer ciertas características que te pide, ¿no? La ficha, también en la ficha la tienen, pero en
En el informe yo también le voy a colocar esa ficha, ¿ya, muchachos? Por eso les indiqué, la ficha va a tener todos estos datos, el informe va a estar estos datos del diseño, donde ustedes van a luego a registrar, el punto número 3, registramos la información, en ese caso va a estar su tablita, ¿no? Trabajado con una, con 2 o 3 muestras, ¿ya, muchachos? Y luego, ahora sí vienen luego de registrar, ustedes tienen que analizar toda la información. Uno, analizan su pregunta de investigación, si con la pregunta de investigación van a poder demostrar en la experiencia. Si en la experiencia, muchachos, no nos sale una vez, donde volvemos a experimentar una segunda vez, ¿no? Pero en especial creo que vamos a poder hacerlos todos en la primera experiencia, donde ustedes van a poder completar sus conclusiones, ¿no? Analizan los datos de información. Profesor, miren, una muestra utilicé tanta cantidad, en la segunda muestra emplean más cantidad. Entonces ahí vamos a ver mañana el proceso, ¿no? De preferencia 2 muestras, 3, 4, las muestras que ustedes crean conveniente. Ya, muchachos, así sabemos que los buenos investigadores directamente confirman los hechos. Y al final concluimos, ¿sí o no? El punto número 4, vamos a concluir informando en ese pequeño documento. Por lo tanto, el informe ya va a estar casi al 100%, no 100%, sería engañando, 70, 80, ustedes completan con el resto. ¿Ya, muchachos? Ahora, la pregunta aquí que nos hace, miren aquí, ¿en qué medida es favorable diseñar previamente todo lo que hemos considerado en la experiencia? Para ustedes, ¿será importante diseñar o simplemente plantear, ¿no? Luego de su pregunta, simplemente ir a experimentar? ¿Qué debemos de hacer? ¿Será favorable diseñar antes de experimentar o simplemente experimentan? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, los quiero escuchar. Espero que no los haya dormido, muchachos. No se hayan dormido. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Los escucho. ¿Están ahí? ¿Están almorzando? ¿Están cenando? Bueno, pues sí, seguramente mi señora antes de ¿Ya? Previo diseñamos, ¿no? Diseñamos. ¿Qué me dice Spencer? ¿Qué me dice Yana Jaira? ¿Qué me dice Franco? Suni, ¿qué me dice Ruth? ¿Diseñamos? Yo creo que es mejor, bueno, primero es diseñar y para después realizarlo ya teniendo una idea. Claro, entonces vas con la idea previa. Dime, Ruth. Diseñar también, diseñar. Listo, entonces tenemos una idea previa, ¿no? Primero con la idea previa. Entonces, si se modifica en la experiencia, mejor, ¿no? Porque ya sabemos, ¿no? En qué podemos mejorar, ¿no? Directamente esa experiencia, ¿no? Recuerden, si no nos llega a salir una vez, no se den por vencido, vamos a una segunda vez. Y así sucesivamente una tercera, una cuarta vez, ¿ya? Entonces, ¿en qué medida es favorable? Nos va a permitir directamente que nosotros diseñemos, ¿no? Sirve para también demostrar, entonces, nosotros al poder reconocer, ¿no? Lo que vamos a trabajar, entonces esto nos va a servir en este caso, ¿no? En este caso, reconocer, ¿no? Que los alimentos que nosotros consumimos son buenos para nuestra salud, ¿no? O quizás por ahí yo escuché en otra aula que me dijeron así, profesor, eh, que, que cierta persona prefiere comer la papa cruda porque le indican o indicó, ¿no? Que al cocinar la papa causa directamente cáncer. La pregunta es, bueno, es respetable todos los puntos de vista, las opiniones, ¿no? Son respetables. Entonces, no simplemente es que hay que escuchar, ¿no? Y simplemente que ese punto de vista sea fundamental para partir de ahí. Ahora, ¿pero qué pasaría o qué pasa con las personas que nosotros consumimos desde que hemos nacido, si o no ustedes han consumido la papa sancochada, ¿no? En ese caso, eh, ok, no te preocupes. Ok, Yana Jaira, no te preocupes, miren, mañana realizamos la experiencia. No te preocupes que hasta aquí ustedes nomás tienen que avanzar, ¿ya? Listo, no te preocupes. Listo, yo sé que están vacunándose. Hasta luego, cuídate, que tengas una buena tarde. Espero verte mañana. Listo, buenas tardes a Luciana Alarcón. Listo, muchachos, entonces, como les indiqué, ¿no?
Si nosotros de repente si escucharíamos ese comentario, ¿no? De esta persona que dice, ¿no? Que nosotros al consumir papa, el cáncer se va a desarrollar. Creo que primero nosotros, bueno, está bien que escuchemos la información y luego investigar, ¿no? Porque sabemos que nosotros consumimos la papa desde que hemos nacido, ¿no? Entonces, creo que ya tuviéramos cáncer, ¿no? O de repente cada vez que consumimos ciertos alimentos nos va a provocar eso. Sabemos que hay alimentos que se deben de consumir, ¿no? De forma natural para poder obtener, ¿no? Esos nutrientes, ¿no? Pero no todos, ¿no? Van a proporcionar de repente por ser cocinados, ¿no? De esa manera. Por lo tanto, tampoco se tienen que resaturar, ¿no? En la cocción, tampoco es eso, ¿no? Simplemente escuchar, bueno, yo le digo, está bien el punto de vista, es respetable, pero tampoco me poner a discutir, ¿no? Simplemente se escucha, ¿no? Se respeta y porque hay personas que se cierran directamente con sus conceptos, ¿no? En función a ellos. Todos los puntos de vista son respetados, ¿no? En esas posiciones, pero es bueno que nosotros, además de ellos, investiguemos. Sabemos que la teoría es fundamental, ¿no? Pero en función de ciertos aportes, ¿no? No es necesario ser médico para poder dar conformidad de algo, ¿no? Entonces, creo que la mayoría sufriríamos de cáncer, ¿no? Desde temprana edad, por consumir los alimentos, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, eh, creo que ese punto de vista simplemente hay que escuchar nada más, ¿no? Y tampoco ir refutarlo, decir, no, ponerlo en contradicción, ¿no, muchachos? En función a ellos, ¿no? Bueno, con el punto número 3, aquí el diseño, mañana vamos a diseñar esto, ya muchachos. Entonces, con el punto número 3, dice, al analizar esos datos de información, nos va a permitir validar, sí nos permiten validar o negar directamente esa hipótesis, que esa pregunta esté bien formulada. Por lo tanto, aquí en la experiencia y los datos que nosotros hemos recolectado con la experiencia, con la teoría, nos va a permitir, muchachos, que esa pregunta de investigación esté bien planteada o simplemente la volvamos a replantear, a reformular, ¿no? Profesor, ¿entonces puedo hacer eso? Sí, se puede, muchachos. Entonces, con la experiencia, nosotros nos vamos a dar cuenta en función a ello. Si nuestra hipótesis está bien formulada o de repente mejorarla, ¿no? Para poder dar válido, ¿no? En función de esa pregunta. Ahora, ¿qué pasa si mi hipótesis se niega directamente entonces porque hemos experimentado y si ustedes experimentan van a confirmar verdaderamente o van a refutar, ¿no? Entonces, porque te permite, uno, analizar toda la información que has obtenido, esos gráficos que has realizado, ¿no? Esos cuadros estadísticos, esas tablas que has realizado, entonces vas a relacionar y vas a poder comparar con la información obtenida, además de la teoría, ¿no? Porque recordemos que en la teoría vamos a encontrar mucha información, pero ¿cuándo te vas a dar cuenta? Cuando nosotros verdaderamente experimentemos. Una cosa es obtener todas las fuentes teóricas, pero cuando en la práctica tú te vas a dar cuenta directamente si estás o no en razón. Entonces, ¿por qué se considera necesario comparar esos resultados? Porque es fundamental para la investigación científica. Un buen investigador no se va a quedar tan solo con la teoría. Un buen investigador está un paso más, ¿no? Porque recordemos que además de ser sistemático, ordenado, seguimos pasos. Esos pasos también van a ser válidos para todos, ¿no? A nivel universal, a nivel mundial. Si nosotros sabemos que este lapicero, ¿no? Aquí en América escribe, entonces en la China también va a escribir este lapicero, ¿no? No lo va a utilizar para otro objeto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la razón de ese lapicero? Entonces es válido para todos, universal. Sigamos directamente esos pasos, ¿no? Porque son fundamentales. Yo no puedo experimentar primero y luego irme a formular una pregunta. Tampoco en la investigación primero se rige al planteamiento, a la pregunta de información, recolectar los datos, experimentar, analizar y luego concluir. Entonces sí es un paso sistemático y metódico. Entonces en función a ellos consideramos que estos resultados de la información deben ser medibles, comparados, sí, muchachos. Entonces en función a ellos sabemos que la investigación es amplia, ¿no? Entonces presentarlo de forma objetiva, esos resultados, nos va a permitir que esa interpretación y esa secuencia que sea ordenada, como les indiqué, por eso el método científico sigue ciertos pasos ordenados, es sistemático, es metódico, ¿no?
va con ciertos lineamientos. Entonces, ¿en función de quién? La experimentación te permite eso. Si tú omites la experiencia, entonces simplemente estás formulándote la pregunta, generando la información, concluyendo, entonces no vas a analizar, no vas a experimentar. Podrás analizar la teoría, pero no vas a analizar la teoría con tu experiencia, que eso es fundamental, ¿no? Hemos visto, ¿no? En la primera parte, cuando hemos hecho, ustedes ya han hecho su parte de investigación en julio, la mayoría me investigó, pero se quedaron con esa idea de investigar, ¿no? De conocer, me dieron teoría, 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 pero ¿dónde ustedes van a confirmar esa teoría, muchachos? Con la experiencia. Entonces debemos de experimentar, no quedarnos tan solo en la información de los libros, la información de la información que está, la información. Debemos de experimentar. Eso es el método científico. Entonces ustedes tienen que ser constructores directamente de esa experiencia con la teoría. Entonces confirmar, porque la teoría está para eso, ¿no? La teoría, las leyes se formulan, se establecen, pero nosotros debemos de ser ese sistema de referencia de donde te va a permitir enfocarte y demostrar los hechos. Los resultados de esa interacción van a alterarse de alguna manera con los instrumentos que vas a utilizar. En este caso, si nosotros utilizamos una cuchara o una tapa, te permite identificar verdaderamente esos valores. Si tú trabajas, por ejemplo, si te dicen agrégale dos cucharadas de azúcar o dos tapitas de azúcar, entonces nosotros estamos conociendo resultados reales. No, muchachos, no conocemos resultados reales. ¿Cuándo es un resultado real? Cuando te indica 200 gramos, ¿no? De azúcar, ¿no? En ese caso, o el volumen del litro, 3 centímetros cúbicos, 10 centímetros cúbicos, ¿no? O de repente medimos 20 centímetros por 15 centímetros, no decir una cuarta por otra cuarta, entonces sabemos que las manos son distintas, pero el Sistema Internacional de Unidades establece medidas reales, entonces los resultados se van a alterar si nosotros no graduamos, sí se van a alterar, porque simplemente no estamos conociendo en realidad la proporción correcta, ¿no? Entonces, si ustedes dicen una cucharada, una tapa, una taza con agua, ¿no? Entonces no sabemos el valor real que contiene. Entonces nosotros debemos de regirnos a utilizar el sistema internacional. En el sistema internacional tenemos a la longitud que mide las distancias. Tenemos el tiempo. ¿Qué mide el tiempo, muchachos? Mide el espacio que demora, ¿no? En desplazarse. Por lo tanto, la unidad va a ser el segundo. Si queremos medir la cantidad que posee un cuerpo, está la masa, los kilogramos, la variación de los cambios de calor o de radiación de los cuerpos, la temperatura. Entonces, en función a ellos, sabemos que el sistema internacional se ha propuesto para algo, para determinar. Sabemos que hay sistema inglés, ¿no? Pero el sistema inglés es simplemente las onzas, las pulgadas, ¿no? Sabemos que son reales valores que se utilizan en la actualidad. Si nosotros queremos comprar una tablet, nos dicen de 7 pulgadas, de 15 pulgadas, un televisor, ¿no? Pero si nosotros de repente ya utilizamos valores reales como el alto por el ancho, lo que utilizan en geometría, ¿no? Para utilizar medidas de figuras planas o figuras tridimensionales. Entonces, creo que ahí nosotros ya estamos dando valor. Entonces, aquí, en la pregunta 2, ¿cómo altera los resultados? Alteran mucho, porque no nos dan nivel de confiabilidad. Entonces, los instrumentos deben de ser instrumentos medibles, en ese caso utilizados por el sistema internacional. Si queremos medir la cantidad que empleamos, la masa, ¿no? En este caso los kilogramos. ¿Qué instrumento utilizamos? Una balanza, profesor, y si no tengo balanza, en ese caso, un vasito milimetrado, ¿no? En ese caso, ¿ya, muchachos? Entonces, ¿debemos de utilizar? Sí, debemos de utilizar. ¿Qué debemos utilizar? Objetos que tengan a ser medibles por el sistema internacional, no por el sistema inglés. No por el sistema inglés, en este caso el sistema internacional
para lo que son el sistema MKS, o puede ser también el sistema sexagesimal, ¿no? MKS, metro, kilogramo, segundo, el sistema sexagesimal, centímetro, metro, gramo, segundo, ¿ya, muchachos? Entonces, ¿se alteran, ¿no? Se alteran al utilizar tapitas o cucharas. Van a alterar. Y reflexionamos. Luego, esta reflexión, muchachos, no se puede realizar. ¿Por qué no podemos realizar esta reflexión? Porque aún no hemos experimentado. Por eso te dice, ¿qué alimentos que contienen almidón son buenos para obtener energía para después realizar nuestra actividad en la masa corporal? Y presentamos un informe. Ahí está el informe. Recuerden que el informe yo se lo voy a pasar casi el 70%. ¿Ya, muchachos? Entonces, hasta aquí creo que mañana realizamos la experiencia. Mañana tenemos a las 2 de la tarde, mañana sábado. Recuerden que recuperamos lo del día martes, muchachos, ¿ya? Hasta aquí, preguntas, dudas, chicos. A ver, los escucho ahora sí. Tienen esos 10 minutos valiosos. Creo que ya mucho les he hablado. Cuéntenme. Listo, cuéntenme, muchachos. Los escucho. ¿Nada? ¿Se durmieron? Cuéntenme. ¿Se han ido a vacunar, muchachos? ¿Están ahí de repente? ¿Están vacunados? ¿No se han vacunado? Parece que no. Muy bien, muchachos, entonces nos vemos. Ok, Contreras, ya te vacunaste. Listo, Jara también, ya se vacunaron. Listo, breve. Entonces, solo son las preguntas. Sí, solo son las preguntas, muchachos. ¿Ya? Y mañana tenemos que experimentar, profesor, pero ¿es necesario que experimentes? Simplemente, si deseas, puedes experimentar o simplemente puedo, yo experimento y ustedes ven, prestan atención. Yo les voy a compartir cada 3 horas, ¿no? Cómo va el proceso, porque ahí piden, ¿no? Que repose. Yo les voy a compartir a través del del WhatsApp general, ya de repente no pueden realizarlo y ustedes van viendo directamente la cantidad y también les voy a indicar qué cantidad de producto, ¿no? Para que ustedes vayan registrando, ¿no, muchachos? Listo, muy bien, Contreras. Spencer, ayer te vacunaste, entonces 20 días más y viene la segunda dosis, ¿no? Vamos bien con la vacuna, muchachos, no hay dolor. Profesor, una pregunta. Dime, Marín. Entonces el PDF lo podemos entregar mañana recién, con las preguntas. Pero recuerden que es toda la actividad, ¿no? Mañana recién realizan el informe. Recuerden que es cada 3 horas porque van a dejar reposar 3 horas, después 3 horas más. Van a registrar todos esos datos, ¿no? En función de después de mañana. Tenemos clase, cuando tenemos clase el día martes. Hasta el martes pueden elaborar los muchachos, ¿ya? Yo necesito que estén tranquilos ahí. Yo sé que algunos se están yendo a vacunar, tienen malestares, lo voy a entender ya, muchachos, pero ¿Cómo es que no hay dolor cuando te vacunas? Obviamente no habrá dolor cuando te lo inyecten, pero luego de un tiempo te va a doler. claro, pues, por ejemplo, yo el brazo lo tuve con la molestia, muchachos, una semana, sentía ahí, No ¿no? lo pude mover. Sentía ahí la molestia, igual, nomás al segundo día nomás podía decir esto. Pero me vacuné en el brazo que no recibí, que no, era mi brazo que no Usas. utilizo, ¿no? En ese caso. Ya, muchachos, entonces, mañana continuamos, mañana les comparto el informe, ¿ya? Ya les voy a pasar casi al 70%. Si desean modificar en algo, lo pueden hacer, no me molesto.